Buenos días. Esta es la segunda clase en la cual vamos a explicar el procedimiento de derivación gráfica. Por supuesto que para entender esta clase hay que haber visto la anterior. Recordemos las conclusiones a las que abordamos en la clase anterior. Estuvimos viendo el signo de la derivada y su comportamiento dinámico en función de cómo se mueve la recta tangente a la curva cuando uno va recorriendo la curva con su tangente de izquierda a derecha. Recordemos que si la recta tangente se mueve en sentido horario de las agujas del reloj, eso ocurre en las curvas que son cóncavas hacia abajo y en ese caso la derivada es decreciente, ¿sí? Concavidad hacia abajo, decreciente. Y si la recta tangente se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj, eso ocurre cuando las curvas son cóncavas hacia arriba, la derivada es creciente. También vimos el signo de la derivada. Si la función es creciente, o sea, si la función va subiendo en su curva, las rectas tangentes tienen pendiente positiva, por lo tanto la derivada es positiva. Y si la función es decreciente, o sea que su curva va disminuyendo de izquierda a derecha, bajada, las rectas tangentes tienen pendiente negativa, por lo tanto la derivada es negativa. ¿Bien? Recordemos esto también, que si en algún punto de la curva la recta tangente es horizontal, ¿sí? Entonces la derivada vale 0 porque la pendiente de las rectas horizontales vale 0. Y la pendiente de la recta tangente es lo mismo que la derivada. ¿Son sinónimos? Bueno, ¿en qué consiste lo que vamos a ver hoy? Vamos a explicar el procedimiento de derivación gráfica. ¿Qué sería este procedimiento? Si tienen ustedes la curva de una función, aunque no tengan la ecuación, solamente una curva, un dibujo, una gráfica, se puede, analizando el comportamiento, el signo de la derivada y el comportamiento de la derivada, se puede construir la gráfica de la función derivada, aunque no sepamos la ecuación de la derivada. Por supuesto que estas gráficas son aproximadas, pero es un muy buen ejercicio para entender conceptualmente lo que significa la derivada. Y se llama procedimiento de derivación gráfica y tiene 3 pasos. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos una función, que puede ser una curva, que tiene, es parte creciente, es decreciente en algunos tramos, es creciente en otros. En algunos tramos es cóncava hacia abajo, en otros es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Esta parte es cóncava hacia abajo, entre A y C, y entre C y E es cóncava hacia arriba. ¿Bien? Y queremos dibujar acá cómo sería la gráfica aproximada de la función derivada. ¿Qué es lo primero que nos tenemos que fijar? Lo primero que hay que fijarse es identificar los puntos con derivada nula. Identificar los puntos donde la derivada vale 0. La derivada vale 0 en los puntos que tienen tangente horizontal. Entonces ustedes tienen que venir imaginando la recta tangente, ¿sí? Y fijarse para qué punto en la recta tangente va a ser horizontal. Acá tenemos uno, ¿ven? En B. En B la tangente es horizontal, aquí empieza a ser negativa, y en D es horizontal otra vez. En esta curva, así como está, tenemos dos puntos, dos valores de x para los cuales la recta tangente es horizontal. La podemos, si ustedes quieren dibujar así, ¿sí? Ahí y ahí, ¿bien? Pero, ¿qué va a pasar en esos puntos? En esos puntos la derivada vale 0. Así que cuando nosotros tengamos que hacer la curva de la derivada, si vale 0, va a pasar por el eje de las x. La curva de la derivada va a cortar el eje de las x en esos dos puntos porque en el eje de las x, las funciones que uno grafica valen 0. ¿Sí? Si ustedes quieren decirlo de otro modo, cuando la recta tangente a la curva es horizontal, ¿sí? En esos puntos son las raíces de la derivada. Es otra forma de decirlo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces ya sabemos, no sabemos cómo es la gráfica todavía, pero sabemos que pasa por x igual a b y por x igual a b. ¿Bien? Primer paso. Segundo paso. Identificar zonas de derivada positiva y derivada negativa. Entonces yo tengo que venir acá y ver, bueno, entre A y B, ¿sí? Entre A y B, la derivada, la función es creciente, va subiendo, y las rectas tangentes todas tienen pendiente positiva. Todas tienen pendiente positiva. Entonces en este tramo, entre A y B, la derivada es positiva porque su recta tangente tiene pendiente positiva.
Si la derivada es positiva, cuando tenga que graficarla, la gráfica en ese tramo va a estar sobre el eje de las X, porque este es el tramo donde se grafican las curvas positivas. ¿Bien? Por lo tanto, aquí en esta zona, en la zona negativa, no va a haber dibujo, no va a haber gráfico. Así que esta la vamos a tachar. Esta no la vamos a usar. ¿Sí? Entonces, yo sé que aquí tengo gráfica y pasa por ese punto. ¿Sí? Sigamos avanzando. Si ustedes siguen avanzando con la recta tangente en el tramo BC, que es el otro que tenemos marcado, las rectas tangentes, fíjense que la función es decreciente, por lo tanto las rectas tangentes van en bajada, y si la función es decreciente, la derivada es negativa. Si la derivada es negativa en este tramo, va a estar dibujada del lado de abajo, ¿sí? Que es el lado donde se dibujan las curvas con valores positivos. Así que aquí no va a haber ningún dibujo. Así que esta la vamos a tachar. ¿Bien? Entonces, vamos a tener curva acá y vamos a tener curva acá. Sigo en el tramo CD. ¿Bien? Si sigo en el tramo CD, aquí las tangentes van por abajo. ¿Bien? Hay un punto acá en las rectas tangentes, fíjense, cóncava hacia abajo, las rectas tangentes siempre van por encima, cóncava hacia arriba, las rectas tangentes van por abajo. Hay un punto donde la recta tangente atraviesa la curva que es S. Ese punto tiene un nombre, más adelante lo vamos a trabajar con más detalle, ahora solamente lo vamos a nombrar y se llama punto de inflexión. Punto de inflexión. ¿Bien? Un pequeño paréntesis para hablar del punto de inflexión. El punto de inflexión lo podemos decir dos cosas del punto de inflexión. Que es el punto donde la recta tangente atraviesa la curva, esa es una cosa que podemos decir, es un aspecto del punto de inflexión, y el otro es que es el punto que separa una parte cóncava hacia abajo de una parte cóncava hacia arriba. ¿Bien? O sea que, para ser un poco más precisos, el punto de inflexión es aquel que separa zonas de diferente concavidad. Más adelante vamos a volver sobre eso. Estábamos analizando cómo es la derivada en el tramo CD. En el tramo CD, las rectas tangentes van en bajada, tienen pendiente negativa, por lo tanto la derivada es negativa también en este tramo. Si la derivada es negativa en este tramo, entonces va a estar dibujada de este lado, del lado negativo, y aquí no. Entonces vamos a tachar esto. ¿Bien? Tachamos eso. Entonces sabemos que cuando hagamos el dibujo de la derivada, hasta ahora viene en esta zona, viene en esta zona, en esta zona. Vamos a analizar qué pasa en el tramo DE. En el tramo DE, como la función es creciente, sus rectas tangentes van subiendo y las derivadas son positivas. Por lo tanto, en este tramo, la gráfica de la derivada va a ir del lado de arriba del eje de las X. Y aquí no. Entonces este lo vamos a tachar. ¿Bien? Entonces, ¿qué hicimos en este caso? En este segundo paso, estuvimos analizando el signo de la derivada. En el primer tramo, derivada positiva. En el segundo tramo, derivada negativa. En el tercer tramo, derivada negativa. Y en el cuarto, derivada positiva. ¿Bien? Me falta, por último, ya está, el tercer paso, que es identificar cuándo la derivada va creciendo o decreciendo. Creciente o decreciente. Entonces, analicemos el primer tramo. En el primer tramo, las rectas tangentes, a medida que van avanzando, se mueven en el sentido del reloj, de las agujas del reloj, porque las curvas son cóncavas hacia abajo. Y si son cóncavas hacia abajo, la derivada es decreciente. Entonces vamos a hacer acá, en este tramo, vamos a hacer una pequeña flechita que nos indique de que la curva va bajando acá, es decreciente. Seguimos en el tramo BC. En el tramo BC vemos que la recta tangente sigue moviéndose como el reloj, en el sentido horario, porque la curva sigue siendo cóncava hacia abajo. Por lo tanto, sigue decreciendo la derivada. Entonces, vamos a hacer acá una flechita que indique que la curva sigue bajando. Vamos a ir al tramo CD. En el tramo CD, después del punto de inflexión, en el tramo CD, vemos que, fíjense cómo cambia. La curva, la recta tangente viene moviéndose en sentido horario de las agujas del reloj, pasa por el punto de inflexión y ahora empieza a moverse antihorario. ¿Por qué? Porque ahora es cóncava hacia arriba y al moverse antihorario, la derivada va creciendo, cóncava hacia arriba, creciendo.
Así que aquí, en esta zona, vamos a hacer una flechita hacia arriba, indicando de que aquí la curva tiene que ir subiendo. Y por último, en el tramo de E, seguimos con la recta tangente, vemos que se sigue moviendo en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque sigue siendo cóncava hacia arriba la curva y por lo tanto la derivada sigue creciendo. Entonces en esta zona hacemos una pequeña flecha hacia arriba indicando que la curva tiene que ir subiendo. Y con eso, mis queridos alumnos, ahora tenemos que dibujar más o menos cómo es la curva. ¿Qué tenemos que dibujar en el primer tramo? Una curva que esté en esta zona y que vaya disminuyendo, que vaya bajando de izquierda a derecha, que sea una curva decreciente. Aquí tiene que pasar por ese punto, tiene que seguir decreciendo, ¿sí? Pero en este tiene que crecer, entonces aquí le tengo que hacer una vuelta para que vaya creciendo. Y aquí tiene que seguir creciendo. O sea que más o menos es una gráfica aproximada, ¿eh? No tiene que ser precisa, pero tiene que respetar estos tres criterios que hemos analizado. ¿Bien? Entonces, viene bajando, viene bajando, pasa por acá, sigue bajando, aquí va a empezar a subir, entonces la hago subir, pasa por el punto B y sigue subiendo. Bien. Y esa más o menos, en forma aproximada, sería la gráfica de la derivada de esa curva. Esa es la forma de construir, de derivar gráficamente, ¿sí? Sin ecuaciones, ¿sí? Simplemente mirando un dibujo, analizando estos tres aspectos y construyendo una gráfica aproximada. Bien, hasta luego.